¿Qué pasa, banda? Y explicaremos cómo funciona el divisor de corriente y de voltaje. Primero comencemos con el divisor de voltaje. En el divisor de voltaje, si nosotros tenemos un circuito muy complejo, podemos reducirlo a dos resistencias y una fuente de voltaje. Y para ello es necesario tener eso para poder utilizar el divisor de voltaje. Al final, cuando nosotros tengamos ese circuito, que es con dos resistencias y con una fuente de voltaje, lo podremos utilizar. Como podemos ver en este circuito tenemos la fuente de voltaje, también un voltaje en R1 y un voltaje en R2, que los vamos a llamar B1 y B2. Ahora bien, se utilizan una fórmula para cada resistencia. Veamos cómo la sacamos. Para el voltaje B1 tenemos la siguiente fórmula, donde para aprendérsela ustedes deben de ver que buscan el voltaje B1. ¿De qué voltaje es B1? De la resistencia 1, que es la que quieren, que es el voltaje que quieren obtener. Y eso va a ser multiplicado por el voltaje del circuito, de la fuente. Y todo eso va a ser entre la sumatoria de las dos resistencias que están ocupando en el circuito, en este caso R1 más R2. Para el siguiente voltaje, que es B2, vamos a utilizar el mismo procedimiento de lo anterior, que es el voltaje que estamos buscando, que es B2, igual a la resistencia de ese voltaje R2 por el voltaje de la fuente, y eso entre la sumatoria de las dos resistencias del circuito, que son R1 más R2. Eso es para el divisor de voltaje. Para el divisor de corriente igual tenemos que hacer lo mismo, reducir el circuito y hacer que nos quede una fuente y dos resistencias en paralelo. En este caso así, porque sabemos que la corriente se divide en dos partes. Buscamos corriente 1 de la resistencia 1 y corriente 2 de la resistencia 2. Para las corrientes es distinto para los voltajes. En este caso utilizaremos y diremos que I1 va a ser igual al valor de la resistencia que no estamos buscando, donde no estamos buscando su corriente. ¿Por qué? Porque estamos buscando la corriente I1 de la resistencia I1. Entonces vamos a poner que eso va a ser igual a la resistencia que no estamos buscando, que es R2, por la intensidad de corriente de la fuente, y eso entre la suma de las dos resistencias, que es R2 más R1. Va a ser lo mismo para I2, donde buscamos I2, y eso va a ser igual a la resistencia 1, que es la corriente donde no estamos buscando, por la intensidad de la fuente, y eso entre R2 más R1, que es la suma de las resistencias del circuito.